Así es que, Gaby, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy buenas noches, nuestra escribana. ¿Qué Muy tal? buenas noches, Muy buenas muy buenos noches, te días. quedaste. Muy Me buenos quedé en la noche, días, muy buenos días. Todavía no me despierto, es eso. Muy buenos días, Victoria, Agus. Bueno, un gusto siempre acompañarlas en esta mañana fría. Mañana muy fría. Digo la calidez que le brindás porque siempre, bueno, nos traes algo interesante para compartir con nuestros oyentes, un asesoramiento que me parece que está bueno tenerlo. Y en este caso habíamos prometido hablar de testamento. Qué difícil testamento y sobre todo no se hacen muchos testamentos en la República Argentina. Como escribana nos tendrás que informar. Bueno, sí, les voy a contar de qué se Cualquier trata. cosa con su escribana de confianza, Gabriela Sánchez. Les voy a contar de qué se trata de qué se trata la disposición, en el acto del testamento. Es verdad lo que vos decís de que no es una costumbre arraigada en nuestro país efectuar o dejar testamento. Se dice que solamente el 2% de la población muere testado, es decir, deja un testamento para que se cumplan sus disposiciones después de la muerte. Y bueno, ya acá tenemos una aproximación a lo que es el testamento. El testamento es un acto de disposición personalísimo. ¿Qué quiere decir personalísimo? De que no me influye nadie en cuanto voy a disponer a través de ese acto. Lo hago yo solo, lo decido solo. Tengo que tener capacidad, tengo que estar con mis facultades mentales bien para poder disponer de mis bienes, de mis derechos y de deberes. Puedo dejar también encargadas algunas cosas que legalmente se denominan cargos para que sean cumplidos, y esto, la trascendencia que tiene es que va a tener efectos después de la muerte de la persona. Es decir, yo dispongo en vida, pero se va a cumplir o va a comenzar a cumplirse una vez que yo haya fallecido. Puedo cambiar el Ahora, testamento. hay Sí. algo que indudablemente los oyentes oyentes y televidentes, se deben estar preguntando. Tenés que ser millonario, tenés que tener un capital muy importante para decidir hacer un testamento. No necesariamente, eso es parte de una cultura que existe en nuestro país y de nuestra legislación también. ¿Por qué? Porque siempre hemos hablado en otros momentos de que cuando nosotros tenemos herederos que se denominan forzosos, que van a ser los descendientes, cuando tenemos hijos, lo vamos a clarificar de esa manera y sintetizar también un poco de toda la parte legal en este sentido. Existe una porción de la herencia de cual esos herederos no pueden ser privados. Entonces, con la vigencia del Código Civil viejo, como saben que yo siempre me refiero al Código de Vélez, que nos rigió por casi 200 años, era alta la porción de la cual la persona no podía disponer. Con la vigencia del nuevo Código Civil se modifica esa porción. Le voy a pedir a Franco que me saque la música, por favor, ahí está, así la escuchamos bien a Gabriel. Y hay un tercio de la herencia, del patrimonio, perdón, de las personas, de la cual se puede disponer libremente, aún teniendo herederos a los cuales uno no pueda privar de la herencia. Entonces, A ver, por ejemplo, yo tengo dos hijos y tengo, no sé, un marido o un ex marido o, no sé, alguien con el cual no he arreglado bien digamos, las cuestiones, ¿no? Porque si no haces el divorcio, necesariamente esa persona entra en la herencia. Pero digo, hay una parte que es como obligatoria claro, para hay una ellos. porción. Yo no dispongo de eso para testar sobre eso. Claro, exactamente. Bien. Es sobre lo que vos tenés, es como una porcioncita, podés disponer libremente y se la podrías dejar a quien vos quieras, y lo otro necesariamente tiene que ir para los herederos, que sí o sí tienen que recibir tu patrimonio. Ahora, ¿cuándo es conveniente testar? Porque no necesariamente... Me gusta que lo enlaces con lo que habíamos conversado, bueno, el sábado pasado no, porque fue feriado, habíamos hablado de adelanto de herencia y todos estos mitos que hay de que, bueno, te ahorras dinero, etcétera, etcétera. Con el caso de testamento, vos nombrás testamento y, bueno, todo el mundo salta como para decir, wow, esto vale un montón de dinero. Por Ahora eso vamos importante. a conversar eso. Entonces, ¿cuándo es conveniente hacer un testamento? Va a ser conveniente hacer un testamento en todas aquellas situaciones en que las personas no tengan
tengan herederos, de los que la ley denomina herederos forzosos. ¿Qué es esto? Que no tengan descendientes, que no tengan ascendientes, que no tengan cónyuges. Es decir, las personas que están solas, y eso se ve mucho en esta época. ¿Por qué se ve mucho en esta época? Porque la vida se ha alargado, la expectativa de vida es cada vez más larga, entonces hay muchas personas que llegan a una edad adulta y que se encuentran con que también no se ven con todos los sobrinos. Hay gente que te viene y te cuenta y te dice, yo tengo 15 sobrinos, pero solamente tengo una ahijada, entonces quiero que reciba lo que tengo esa ahijada y no que un solo bien se divida en 14. ¿Eso se puede hacer? Sí, se puede hacer. A pesar de que tengas sobrinos y que vos claro, seas soltera, por ejemplo. Porque los sobrinos no son herederos forzosos. Bien, no es a los que la ley dice que sí o sí le tenés que dejar, le tenés que dejar parte de tu patrimonio. Yo los llamo herederos forzosos para que nosotros, para que la gente lo ejemplifique en su cabeza. Legalmente tienen otro nombre más complejo, pero bueno, por ahí sí hay profesionales que nos escuchan, aclaro esa situación que nosotros siempre compartimos intentando que la mayoría de las personas nos comprendan, no solamente el que habla el mismo lenguaje que yo. Totalmente. Entonces, en esos casos es conveniente que la persona deje un testamento. ¿Por qué? Porque si no deja testamento, sus bienes van a pasar al Estado. Claro. Entonces se termina perdiendo ese bien. También podría dejarlo no solamente a un sobrino, a un ahijado, digamos, que tenga, sino podría dejárselo a una amiga, a un amigo, a una institución benéfica. Puede disponer libremente de su patrimonio como quiera esa persona que no tiene herederos a los cuales sí o sí le corresponden parte de sus bienes. No hay manera de que los familiares, por más que no sean estos herederos forzosos, después reclamen. Digo, por ahí hay mucha gente que dice, bueno, le dejo esto a una organización benéfica y capaz que viene alguien y dice, no, esto me corresponde. No hay manera de que los familiares reclamen siempre y cuando esa persona al momento de efectuar el testamento haya tenido capacidad, es decir, no haya tenido no haya habido, digamos, ningún acto que haya interferido en su voluntad. Claro. ¿Sí? En que tiene que haber tenido lo que legalmente se denomina discernimiento, intención y voluntad, es decir, la capacidad para poder disponer del acto. Ahora, si esa persona fue manipulada para que lo hiciera, bueno, ahí sí van a entrar a jugar otro tipo de acciones legales para la defensa de esos herederos. Se sabe que hay fortunas. Hay mucha gente pobre en la República Argentina, pero también sabemos que hay fortunas, ¿no? Esa gente generalmente, y personas que son bastante longevas, pero no hace mucho falleció Pérez Compan, que es toda una institución desde el punto de vista empresarial, pero también monetario, ¿no? Y financiero. En esos casos, generalmente se acostumbra a hacer testamentos. Mira, hay otras figuras también que yo calculo que esa gente, por lo general, estoy hablando de suposiciones, no conozco en particular el caso. Yo tampoco, pero digo, es para dar un ejemplo. Lo que yo sospecho es que tienen holding empresariales y demás, que tienen muchas empresas. Entonces, al tener empresas, lo que se va a pactar son pactos, hay pactos de empresas familiares, hay pactos sucesorios también, o sea, se pueden acordar ciertas cosas previamente que lo único que van a determinar en este caso es la salida del hombre como socio. Bien. Entonces yo calculo que en esas empresas grandes donde hay equipos legales importantes de abogados, escribanos, contadores y demás, deben tener prevista otro tipo de formas para la eventual, digamos, salida de uno de los socios por fallecimiento. Claro, o quien ha sido la cabeza de... Exacto. Sí, lo tienen que tener. Que han amasado esa fortuna, ¿no? Claro, lo tienen que tener previsto. Yo sospecho que de esas otras formas, o por ahí siguen estando en las empresas, pero pasan las acciones a los hijos, lo van organizando. Pero si vos haces el testamento, ya no tenés que hacer la sucesión. Sí tenés que hacer sucesión, ahí vamos, sí hay que hacer sucesión. ¿Por qué hay que hacer sucesión? Porque la sucesión
hay dos tipos de sucesiones. Las sucesiones intestadas, que son las que conversamos el otro día, de que cómo es el proceso cuando yo fallezco y no dejé testamento, y las sucesiones testamentarias, que son las que se abren a partir de que la persona deja un testamento. Y con respecto al tema del costo del testamento, Vicky, el testamento puede hacerse hológrafo, es decir, puede hacerse de puño y letra de la persona, sin la intervención de ningún escribano ni de ningún profesional. Uh-huh. ¿Qué va a pasar con ese testamento? ¿Pero dónde queda ese papel? ¿Quién sabe dónde está ese papel? Claro, ahí vamos. Ese testamento, el requisito es que tiene que tener la fecha y que tiene que tener la firma de la persona. Y lo que se puede hacer es inscribir ese testamento en un registro de actos de última voluntad que lo lleva el Colegio Notarial de Mendoza. Entonces la persona puede inscribir el testamento en este registro de actos de última voluntad. También podría dejárselo a algún familiar de confianza o alguna persona de confianza para que cuando la persona muera sea entregado, se haga valer el testamento. También puede hacerse ante escribano, cuando se hace ante escribano por escritura pública se necesita la presencia de 2 testigos, también se inscribe ese testamento. ¿Qué va a pasar después? Cuando la persona muere y se abre la sucesión, el primer acto que dispone el juez es la consulta a este registro de actos de última voluntad para ver si la persona dejó testamento o no. Si la persona dejó testamento, lo que hace el juez después es en el caso de que se trate de un testamento hológrafo, va a designar un escribano para que se protocolice y va a analizar lo que dispuso la persona, si es válido o no es válido las disposiciones. Las que no se puedan cumplir, va a decir el juez que se tengan por no escritas. Claro. Bueno, la pregunta es, y nos la están haciendo, ¿qué es un testamento y qué dejo específicamente? ¿Tengo que tener bienes para ello o qué? Sí, o sea, autos, exactamente, no sé, puedo tener, cuando hablamos de bienes, el mantel no. Claro, cuando hablamos de bienes nos referimos a bienes muebles, inmuebles, bien, a derechos, van a entrar también los créditos. Claro, cuentas en el banco. Claro, exactamente. Uh-huh. También puedo dejar lo que yo dije, cargos, como por ejemplo, que yo te dejo mi casa con el cargo de que vos entregues determinada suma de dinero a tal persona, con el cargo de que vos hagas tal cosa. Hay lugares que fueron donados antiguamente acá en Mendoza. Hay un instituto enfrente de la plaza que está en la 4ª sección del área fundacional, sí, que fue con un cargo, sí, de que se donaron el terreno con el cargo de que se creara el instituto, que no me acuerdo, creo que era San Vicente de Paul, me parece. Sí, que ahora está cerrado. Exactamente, el instituto que se construyera el instituto. Bueno, entonces pero por lo general tienen que haber bienes para que yo disponga de esos bienes. Recientemente lo leí esta semana, hubo un caso un fallo jurisprudencial novedoso donde una mujer dispuso en un testamento hológrafo un acuerdo que había hecho con el ex marido para la crianza de los hijos, que es que los hijos, si ella fallecía, quedaban con sus tíos viviendo. Y la justicia lo tuvo en cuenta le dio validez a ese testamento y ha permitido que los hijos sigan viviendo con los tíos. Entonces, en la justicia, gracias a la evolución en los últimos años, que no solamente permitió la reforma del código, sino que también lo que se observa a través de los años es una gran predisposición, una gran humanidad en muchos jueces y juezas de la República Argentina, uh-huh, a la hora de disponer. Entonces se tiene muy en cuenta la voluntad de la persona. Eso ha cambiado
eso no siempre fue así, eso se ha ido gestando a través de los años, de respetar, siempre que en el marco de la ley, ¿no es cierto?, sea posible la voluntad de la persona, lo que es el deseo de la persona. Claro. Entonces, en todos los ámbitos ahí se nota mucho el respeto por lo que podríamos decir los derechos humanos de las personas. Entonces, los jueces fallan en ese sentido, teniendo en cuenta derechos humanos, perspectivas de género, bueno, lo cual a muchos y muchas nos alegra bastante que la justicia tenga esa visión. Uh-huh. Yo pregunto, porque hablamos de los testamentos y que a lo mejor no es necesario, o sea, dejarlo de puño y letra. ¿Quién se encarga de hacerlo cumplir? ¿O cómo? ¿Cómo llegamos a ese momento de decir, bueno, acá encontramos el testamento? Me imagino, ¿no? Me imagino una hipotética situación. Tiene que haber alguien que esté presente, que diga esto corresponde, esto fue lo que dijo. Y fundamentalmente después, como en estos casos, si hay un cargo, ¿quién lo hace cumplir y quién lo controla? El juez, a través de la sucesión, van a designar una persona un administrador, y ahí se van a ir cumpliendo todos los actos, porque en el mismo proceso sucesorio se va a encargar el juez de que se vaya cumpliendo con los abogados que lleven adelante la sucesión. Así como estamos hablando de algo que está como muy premeditado, muy organizado, muy trabajado, que es el caso, ¿no?, del testamento, hay familias en donde, por ejemplo, hay una propiedad, fallecen los padres y nunca más ni abren sucesión, ni pagan impuestos, van viviendo hijos, nietos, bisnietos. Yo digo, hay cuestiones, se vienen abajo las propiedades, vos ves el deterioro, ahí no puede intervenir nadie, ¿no? O sea, el Estado no puede hacer nada. No. Pero lo que sí se termina embargando, seguramente. Claro, sí, pasa. Por deudas fiscales. Exactamente, eso te iba a comentar. Yo he tenido oportunidad de ver deudas muy altas, por ejemplo, cuando hay campos. No campos, sino terrenos grandes, viste, suponete, acá en Mendoza, no estoy hablando de otros lugares, a veces en lo que es la zona de Corralitos, en zonas acá nomás, digamos, que gente que se muere y que tiene una finquita, y entonces después la deuda por impuesto inmobiliario es más cara a veces que el terreno. El collar que el perro, como dicen, más caro el collar que el perro. Exactamente. Bien, bien. Por eso la importancia de mantener los impuestos al día, ¿no? Claro, y es todo lo que hemos venido hablando. Lo que tiene que ser, digamos, hay que cumplirlo y hay que hacer las cosas, si no después lo que vos tenés es un problema, no una herencia. No una herencia. Y bueno, muy cortito, el costo del testamento, muy cortito porque ya estamos sobre las 9. El costo del testamento, que es ante escribano, tiene un costo elevado. Me fijé antes de venir en la ley que regula los honorarios de los escribanos y está alrededor de los 500.000 pesos. Uh-huh. Regulado. Eso no depende de acuerdo a los bienes. No depende de acuerdo a los bienes. Está regulado en ese monto. El hológrafo solamente va a tener que pagar el sellado. Claro, exactamente, que va variando. Eso en el colegio notarial se averigua y va variando, y la persona lo tiene que hacer sola, de su puño y letra, como dijimos. Podría previamente tener alguna consulta con algún escribano o alguna escribana que la oriente en cómo redactarlo. Yo he tenido esas consultas, y después la persona sola decide si lo hace ante escribano o lo hace de esta forma. Yo prefiero ante escribano. Ante cualquier duda, yo siempre... Se hacen, a mí me ha tocado hacer. Bien, yo he tenido otorgamiento de testamentos. Gabriela, gracias por habernos visitado, por venirte hasta acá, siempre te agradecemos. Tiene la opción de salir por Meet, pero ella quiere estar presente. No nos trae facturas, porque como ella se cuida mucho, no quiere que nosotras engordemos. Yo creo que después de la pandemia, viste, uno le gusta la presencialidad. Hay gente que la pasó muy mal encerrado, comunicándose a través de una pantalla. Es como que,
uno valora decir, bueno, me levanto, vengo, charlo, miro a la cara, a los ojos. Está bueno. Y además yo quiero decir públicamente, la presencia de Gabriela es como un mimo, porque ella siempre viene con muy buena onda, con buena energía, como se dice, y esto es muy valorable, además de todos sus conocimientos y este asesoramiento gratuito que te hace a través de CNN Radio Mendoza en la mañana del sábado, bueno, acá con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, un cariño. Que estés muy bien.